siento que el zapatismo en el fondo se adelantó a su tiempo y puso los grandes temas de la actualidad en la mesa, que son el tema del racismo, el tema de la explotación y la devastación ambiental del neoliberalismo, el tema de la concentración brutal de poder. O sea, pone todos los temas y la necesidad de una articulación global para transformar lo local. Llegué a Chiapas y descubrí el mundo. Esto escribe Guiomar Rovira en su libro Zapata Vive. Es el año 1993. Guiomar, una periodista española, aterriza en México con la aspiración de emprender un recorrido por América Latina. Dice que ya estaba cansada de la vieja Europa anquilosada. En este rincón del sureste mexicano esperaba hallar playas paradisíacas, colores vibrantes, quizá algún eco de las civilizaciones antiguas, pero lo que encontró fue otra cosa. Ella dice: vi a los indígenas andando por las calles, vendiendo sus artesanías. Vi el paisaje, las verdes montañas. También descubrí algo diferente en sus ojos, algo muy distinto a las miradas sumisas de los pobres indios de otros estados, hundidos en la degradación y en la miseria. Su primera parada se convirtió entonces en la definitiva. La cautivó el fulgor de una realidad que solo había visto materializada en esta esquina del orbe, cuyo nombre, Chiapas, era prácticamente desconocido hasta antes del 1 de enero de 1994. Los insurgentes habían llegado con el año, escribe en su libro. Se refiere a uno de los hitos de la historia reciente de México: el levantamiento zapatista. Desde el corazón de la selva lacandona, contingentes armados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomaron las 4 cabeceras municipales de Chiapas. Habían finalmente alzado la voz. Hoy se inició la guerra, la revolución. Es un movimiento aquí en la ciudad de San Cristóbal, de las Casas Chiapas. Nuestra organización se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena. Reclamaban justicia, tierra, democracia. Reclamaban sobre todo dignidad. 31 años después, Guiomar Rovira reflexiona sobre este pasaje de la historia, sobre lo que significó documentarlo en tiempo real como periodista, como extranjera, y sobre el libro que escribió desde la misma trinchera del movimiento. Tinta y voz. Muchas gracias por acompañarme en un capítulo más de Tinta y Voz, un podcast sobre libros y sobre la gente que los hace posibles. Acuérdate que me puedes seguir en mis redes sociales en @angelsots y te puedes suscribir al newsletter de Tinta y Voz en Substack. Lo encuentras en tintayvoz.substack.com para recibir actualizaciones, recomendaciones de libros, recomendaciones de música, noticias sobre libros y otros contenidos exclusivos que solo te llegan a tu correo electrónico si te suscribes. Y si te gusta el podcast, suscríbete también en tu plataforma favorita. Mientras tanto, vamos a la conversación con Guiomar Rovira. Guiomar Rovira, bueno, muchísimas gracias por los minutos que vamos a platicar sobre Zapata Vive. Y lo primero que quiero resaltar es algo, y lo primero que quiero hablar contigo es algo que tratas muy al inicio del libro, que es esta doble mirada que existe sobre México en general desde afuera, ¿no? Desde los turistas, los extranjeros, la mirada internacional en general. Hay 2 Méxicos que tú mencionas. Este México quizá más, no sé si llamarlo superficial, pero sí el más presentable ante el mundo. Y el otro México al que tú defines como el México real, el México profundo, el México que tiene que luchar con las adversidades. Quiero preguntarte tú, como extranjera cuando llegaste en ese momento, ¿cómo viviste ese momento, ese primer encuentro? ¿Qué sabías lo que te esperabas en ese primer momento? No, para nada, ¿no? Sí, como tú dices, ahí la mirada, digamos, en el imaginario cultural, de la cultura de masas, México, pues era un país precioso, yo no sabía que existían los pueblos indígenas en México. No tenía ni la menor idea. Mi ignorancia de juventud y también como parte de esta ignorancia global sobre lo que era el país era total. Y llegar a Chiapas concretamente y encontrarme con la diversidad multicolor, además, de los pueblos indígenas y de ese México profundo, que no es el México folclorizante de los colorcitos, de los nopales, ¿no? Y de los sombreros anchos, sino que es otro México que vibra, además, vivo completamente desde hace miles de años, ¿no? O sea, digamos, el México ancestral, el México de las culturas prehispánicas, de los pueblos indígenas que sobreviven a pesar
de todo el proceso colonial y de toda la construcción de un Estado, digamos, postcolonial, que también ha olvidado y ha marginado y ha explotado y ha usurpado el poder de esas comunidades. Para mí fue un descubrimiento alucinante, para lo bueno y para lo malo, en el sentido de ver tanta injusticia, tanto dolor y tanta, digamos, violencia, y a la vez poder darme cuenta de la fuerza, digamos, de los pueblos para resistir, para persistir, ¿no? Y para organizarse. Porque claro, cuando aparece el zapatismo era toda ese México profundo siendo capaz de hacer una propuesta colectiva de vida, de transformación para todo el país, ¿no? Por un México donde quepan todos los mundos, todos los Méxicos, ¿no? Un México, como decían, ¿no? Nunca más un México sin nosotros, que era lo que decían los zapatistas en ese momento. Que eso es algo sorprendente en un contexto en el que en aquellos años, los 80s, finales de los 80s, entrando hacia los 90s, un país que ya se encaminaba cada vez más hacia esta cultura del individualismo, de la propiedad privada, del neoliberalismo que comenzaba a florecer en aquellos años, una comunidad que pensara en todos, ¿no? Era algo que debía haber sido impactante para las clases más poderosas, porque ¿cómo pensaban en todos y no nada más en ellos, ¿no? Eso fue una cosa de las más alucinantes que nos proporcionó el 94 y el alzamiento zapatista, ¿no? O sea, la fuerza universal de la demanda de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, la interpelación cosmopolita que surgía de ahí y que nos incorporaba a todos. No era una demanda parcial, no era nosotros queremos estar bien. No, para todos todo. Esos lemas y que no eran nada más palabras bonitas dichas en comunicados, sino que los veías en las comunidades organizadas, en las tropas zapatistas, en los pueblos, en los milicianos, los insurgentes y las bases de apoyo zapatista, que había esa vocación de luchar por otro mundo posible que no fuera el modelo neoliberal que se acababa de imponer después de la caída del muro de Berlín y de la construcción de este mundo unipolar capitalista. Y entonces ahí se decía, no, puede ser otro mundo posible, un mundo donde quepan todos los mundos, donde quepa la diversidad y donde se haga justicia, ¿no? Donde haya justicia social en el sentido de redistribución de la riqueza, pero también reconocimiento de la diversidad cultural, de la diversidad de orientación sexual, de la necesidad de darle un lugar a cada quien y sobre todo de reconocer las violencias y acabar con ellas, ¿no? Y hacer justicia. Decías que no se trataba solamente de palabras, porque eran palabras reconvertidas en acción, ¿no? Palabras que actuaban casi. Y sin embargo, la palabra sí fue un elemento crucial en esta lucha y lo sigue siendo, ¿no? Siempre ha sido, las comunidades prehispánicas siempre han tenido este elemento verbal muy presente en su cosmovisión. Tú le dedicas una buena sección del libro a lo que llamas la lucha de las palabras. Exacto, porque fíjate que hubo un momento en que el gobierno, bien enojado, en ese momento de Salinas de Gortari, decía, esto es una guerra de papel y de palabra, ¿no? O sea, como diciendo, no es una guerra de verdad. No, o sea, están utilizando Internet, están utilizando la comunicación y realmente esto es como una especie de guerrilla o de proceso revolucionario fake, ¿no? Y es al revés, o sea, era la potencia simbólica que se despliega completamente desde Chiapas, que va acompañada no solo de palabras, sino de imágenes, de interpelación, de acciones, ¿no? De gestos, ¿no? Entonces, y eso, digamos, se transmite en una fuerza, digamos, interpeladora que sirve de espejo. A mí me parece que es un espejo que nos pone el zapatismo. Yo en algún momento escribí, es como si nos regresaran, yo como española, que los españoles llegaron aquí intercambiando oro por espejos, de repente nos regresaron el espejo. Y el espejo, lo que vimos en la mirada del espejo, es un mundo atroz que había despojado, ¿no? que estaba basado en el robo, en la explotación y en la devastación ambiental y la devastación cultural. Y de repente en ese espejo veíamos que el oro que nos ofrecían, o más bien era, pues eso, la potencia de otras cosmovisiones, de otra relación mucho más potente con el entorno, con la tierra, con con las personas, con la diversidad. Despertaba un entusiasmo por la revolución que era contagioso y que permitía activar también en otros lugares del mundo procesos emancipatorios, pensar en la posibilidad de
de esa potencia colectiva. Da la impresión de que el movimiento zapatista y las comunidades en Chiapas estaban en un nivel de madurez colectiva mucho más avanzado, años, décadas más adelante de lo que el mundo estaba haciendo y promoviendo en ese momento, ¿no? Híjole, eso que dices me parece clave. Siento que el zapatismo en el fondo se adelantó a su tiempo. Se adelantó a su tiempo y puso los grandes temas de la actualidad en la mesa, que son el tema del racismo, el tema de la explotación y la devastación ambiental del neoliberalismo, el tema de la concentración brutal de poder. O sea, pone todos los temas y la necesidad de una articulación global para transformar lo local. O sea, se adelantaron su tiempo y también fueron la primera semilla del movimiento que luego hemos llamado movimiento altermundista, y de la potencia incluso de la acción en red que luego viene en el ciclo de las plazas, que empieza con la primavera árabe y la reivindicación de una democracia profunda y real, ¿no? No tanto estos procesos, digamos, de delegación y de representación tan pobres. Entonces, incluso la revolución feminista que hemos vivido en los últimos años, o sea, en el zapatismo, en el corazón del zapatismo desde el 94, están todas las luchas que han ido proliferando y fructificando en las últimas 33 décadas. Entonces eso es como muy potente y a la vez muy adelantado a su tiempo y a la vez muy desesperante que no hayamos logrado transformar realmente el mundo. Pero bueno, también los tiempos mayas son tiempos lentos, ¿no? Y son tiempos seculares. Es verdad. Bueno, ahora que hablabas sobre el feminismo presente en la lucha zapatista, así como dedicas un capítulo a las palabras, dedicas un capítulo al papel de las mujeres en la lucha zapatista. Tú que has vivido todo este proceso, ¿cómo se ha transformado esa presencia, el papel que han tenido las mujeres en el movimiento zapatista a lo largo de estos años, desde el 94 a la fecha? Bueno, yo creo que es clave el papel de las mujeres, y todo empezó con el papel de las mujeres insurgentas dentro de la primera célula zapatista. El hecho de que se convirtiera lo que era un proyecto, digamos, de guerrilla convencional en un proyecto, digamos, que se ve permeado por la potencia de las luchas de las comunidades indígenas, que transforma de por sí la idea del foco guerrillero marxista-leninista, y también la potencia de la participación femenina. Ahí me parece clave. El hecho mismo de que hubiera estas insurgentas en los inicios, que es la entrevista final, en el epílogo aparece Ana María, pues yendo a los pueblos y hablando también con las mujeres, involucrando a las mujeres en esta lucha de los que acaba siendo no una guerrilla, sino que acaban siendo pueblos enteros involucrados con sus hijos, con sus hijas y con toda la población por la vida y por tierra y por democracia, justicia, techo, trabajo, salud y educación, ¿no? Las 11 demandas. Y que sea un proyecto de hombres y mujeres, no nada más una idea política, que pasa a transformar la vida cotidiana. Entonces el zapatismo logra que en las comunidades indígenas el feminismo, no llamado feminismo, no mujeres que luchan, ponga su raíz ya en las formas cotidianas de la vida comunitaria, en estructuras absolutamente machistas y violentas como han sido hasta ahora los pueblos también indígenas, despojados de toda posibilidad de autonomía, ¿no? Ya volvemos. ¡Hey! ¿Ya te suscribiste a Tinta y Voz? Es un boletín y también un podcast dedicado a los libros y a la gente que los hace posibles. Puedes suscribirte en tintayvoz.substack.com o escucharlo en tu plataforma favorita. Ahora sigamos con el episodio. Cuando tú llegaste a Chiapas, lo mencionas en el libro, tenías la intención en realidad de recorrer toda América Latina, ¿no? Y no te quedó de otra más que quedarte ahí porque era un fenómeno tan grande que básicamente te atrapó. Lo fue y sigue siendo un fenómeno que abarca muchos aspectos, cruzado por... Hablábamos la cuestión de clase, la cuestión racial, la cuestión de género, la cuestión económica. Es un universo gigante para narrar, pero tu trabajo es contarlo. Tú eres una periodista, eres una escritora. Quiero preguntarte sobre ese aspecto del oficio, de cómo transformas esa realidad tan compleja en una historia que tienes que contarle al resto del mundo a través de un libro como Zapata Vive. Ay, qué bonita pregunta, qué bonita me la haces. Pues bueno, yo estudié periodismo y mi vocación como periodista, mi sueño como periodista era hacer un periodismo que realmente cambiara las cosas, ¿no? Que cambiara
las relaciones de poder. Entonces, yo encontré mi oportunidad periodística y digamos, el momento más apasionante de mi vida en el 94. Es el año más importante de mi vida, sin duda, y más transformador. Entonces, o sea, fue muy alucinante porque al releer ahora ese libro que escribí en mi primer año en Chiapas, que entré al periodismo por la puerta grande, porque de repente, de ser una freelance tal, era yo la corresponsal del segundo periódico más importante de España y además publicaba en todos lados donde se dejaban en Europa. Yo intentaba cubrir, porque me sentía con una misión, que era contar la verdad de lo que estaba pasando para impedir que esa verdad fuera opacada, anulada y destruida, y por tanto que los zapatistas, los rebeldes de Chiapas quedaran en la represión y en la muerte, ¿no? Entonces yo me sentía con una misión histórica. Y entonces el libro lo que intenta relatar es mi propio descubrimiento, mi propia búsqueda, el sentido que yo iba encontrando sobre la marcha a través de las voces. Yo intentaba entrevistar a todo el que se dejara hablar con todos y revelar lo que yo estaba viendo, que es un pueblo en armas. No es nada más una guerrilla, digamos, sanguinaria, con unas ideas muy, muy, muy delimitadas que buscan determinadas demandas. No, era un proceso que se abría, como te digo, a la interpelación, a la transformación y a la imaginación política. Nos daba un lugar a cada quien para apropiarnos del zapatismo y hacer con el zapatismo lo que quisiéramos en el sentido de actuar. Nos abría no solo la imaginación, sino la capacidad de intervención, ¿no? Y en ese sentido creo que ha sido clave el zapatismo para entender el proceso de democratización de México hasta el presente. No es una anécdota, ni mucho menos, ¿no? Y no solo de México, del mundo, como te contaba. O sea, con el levantamiento zapatista aparece también la posibilidad de pensar una globalización alternativa y de crear un movimiento de resistencia global contra el neoliberalismo y de, a la vez, pues eso, de entender que no vamos a poder transformar el mundo si no estamos todos pensando desde lo local, actuando, ¿no? Y a la vez, pues, reconociendo que no hay soluciones parciales. Toda solución parcial es importante, pero el capitalismo financiero es un proyecto de muerte a nivel global y, por tanto, la resistencia también tiene que incluir toda la diversidad y no permitir la homogeneización, la identidad cerrada, sino la inclusión y la potencia de actuar, ¿no? Y de pensar juntas. Es un fenómeno curioso porque se trata de mirar hacia adentro para actuar hacia afuera un poco, ¿no? Sí, creo que es muy importante como lo vistes, ¿no? O sea, zapatismo no solo reivindica con la redistribución de la riqueza y acabar con la injusticia social, también, por supuesto, sino también el reconocimiento cultural, el reconocimiento de la diversidad, de la identidad, la dignificación de cada uno con cada una de las historias de cada quien, ¿no? Y en ese sentido es la gran interpelación en el momento que rompe con las formas convencionales de entender la revolución de las izquierdas más tradicionales, ¿no? Y sí, por supuesto, tiene que ver con eso, con la interpelación feminista de lo personal es lo político es lo personal, ¿no? Entonces es como esta apertura al discurso emancipador y a la acción emancipadora que aparece desde la interpelación de los más pequeños del mundo, ¿no? Los más olvidados, que están en el sureste mexicano en un momento clave, ¿no? A 30 años de ese 1994, Zapata Vive, ¿a quién le habla? ¿Con quién quiere dialogar este libro? ¿Dialoga con todos? ¿Estás pensando específicamente en las generaciones más jóvenes? Sí, me parece importantísimo que no perdamos el referente de lo que representó ese 94 como momento de estallamiento de la potencia emancipadora de los pueblos, ¿no? O sea, como dentro de la lucha, de las luchas ancestrales, seculares de los pueblos, de las personas, de las comunidades, en todos los lugares del mundo, ¿no? En todo momento histórico, ¿no? No se puede perder el destello de luz que significó el 94, con todas sus consecuencias, ¿no? Pero fue un momento de apertura, un momento de interrupción de las formas de la dominación y del poder y un momento de potencia colectiva, porque todas y todos nos pusimos a girar con el zapatismo, o muchísima gente se sintió interpelada en todo el mundo, generando este entusiasmo por pensar la revolución, por pensar la transformación del mundo y por reconocernos, ¿no? Y no querer la muerte, no querer que este sistema brutal siga adelante con su especie maquinaria, ¿no? Financiera, devastadora, trituradora, anuladora de las individualidades y de las colectividades, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú consideras que
en este siglo XXI, ¿hay algún elemento, algún aspecto del legado zapatista que no hemos terminado de comprender, que necesitamos con urgencia asimilar? Sí, yo creo que tenemos que seguir siendo zapatistas del 94, como decía en un artículo de la revista de la universidad, en el sentido de que tenemos que ser zapatistas del primer zapatismo, ¿no? Que era el zapatismo de la apertura, de la fascinación, del sentir que colectivamente y desde cualquier lugar podemos hacer algo, podemos construir, podemos transformar, podemos acabar con la violencia, podemos acabar y pensar un mundo más en paz, más en común, un México donde quepan todos los Méxicos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la enseñanza zapatista es la radicalidad de la potencia política, digamos, desde la diversidad, ¿no? Y muchas veces lo perdemos. Incluso el mismo zapatismo perdió esa capacidad de apertura, de inclusión, ¿no? Después de tantos años de resistencia y tantas dificultades también ante la violencia, el crimen organizado, los paramilitares, ¿no? El ser capaces de, a pesar del dolor, a pesar de la violencia, seguir y colectivamente generar procesos de amor y de esperanza. Y esa me parece una muy buena reflexión para cerrar esta charla. Guiomar Rovira, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Qué te pareció la conversación con Guiomar Rovira? A mí personalmente me parece una experiencia, una mirada única, la mirada de una periodista que lo experimentó en tiempo real y que, con todo el respeto, la admiración y la solemnidad que requiere, se acercó al movimiento, a las comunidades indígenas, a su manera de entender su propia realidad y a esta esperanza que nos lanzan y que sigue viva después de más de 30 años. Te recomiendo mucho que leas este libro, Zapata Vive, de Guiomar Rovira. Lo encuentras en la editorial Sexto Piso y en todas las librerías. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Te recuerdo, no se te olvide que te puedes suscribir al podcast en tu plataforma favorita y también te puedes suscribir al newsletter de Tinta y Voz en tintayvoz.substack.com. Vamos a tener muchas charlas muy interesantes este año. Vamos arrancando 2025, pero tenemos muchas pláticas muy interesantes, muchos libros de los que hablar, muchos libros que comentar, muchas lecturas que hacer. Pues cuéntame tú qué estás leyendo. Me encantaría escucharte. Me puedes escribir a mis redes sociales @angelsots. Mientras tanto, nos escuchamos la próxima. Chao. Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.